¿Qué tal, amigos? Un gusto y una alegría estar en comunicación con ustedes, como cada martes, durante todo el año, si Dios quiere. Bueno, muy bien. Segundo programa de la segunda temporada de Comunicación Social. Con este podcast, doctor Pedro Bustelo, salud mental, ¿verdad? Este tema que está muy en el tapete hoy en día en todos los países, en Uruguay sin ninguna duda, con mucha potencia después de la pandemia del virus. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la epidemiología de la depresión, de la frecuencia de la depresión, de la prevalencia de la depresión, de la incidencia de la depresión. Vamos a definir algunas cositas. ¿Qué es epidemiología? Epi quiere decir encima. Demos quiere decir pueblo, ¿no? Democracia, gobierno del pueblo. Y luego estudio. Estudio de lo que pasa por encima del pueblo, ¿no? La epidemiología se basa en la clínica, cuenta enfermos, y en la estadística. ¿Y qué es la estadística? Y lo que usaban los gobernantes para contar los ciudadanos, cómo medir el Estado. ¿Quién hace un censo? Y el gobierno. ¿Y por qué? Para poder gobernar. ¿Cómo sabe cuánta luz tiene que producir la UTE? ¿Cuántas escuelas, con cuántas vacantes para niños tiene que haber en la escuela? ¿Sí? Para todo eso hay que tener números para hacerlo correctamente. Entonces, los estados hacen algo periódicamente que se llama el censo, ¿verdad? Se hizo un censo en Uruguay hace poco y ahí nos enteramos que somos 3.495.000 residentes en el país, entre uruguayos y extranjeros e inmigrantes, ¿verdad? Así que la epidemiología es lo que muestra la distribución de las enfermedades en una sociedad, ¿verdad? También mencioné prevalencia. La prevalencia de una enfermedad es la frecuencia de la enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Existen muchas prevalencias. Si yo quiero saber cuánta gente está deprimida en este momento, como si fuera una foto del Uruguay, una instantánea, así, y eso es una encuesta de un día y puede generar eso, ¿verdad? Ahora, si quiero saber cuántos uruguayos han tenido depresión en el último mes, tengo que contar a todos los que tuvieron depresión en el mes. Los que tuvieron en un año, el año. Y entonces hay prevalencia puntual, prevalencia mensual, prevalencia anual y prevalencia de vida separado. Vida con B corta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir prevalencia de vida? Claro, prevalencia de vida es cuántos uruguayos tienen o van a tener depresión alguna vez en la vida. Ahí está. ¿Y es importante eso? Sí, porque ahí te da la pauta de la potencia maligna de la enfermedad. Antes de la pandemia del virus, la prevalencia de vida en Uruguay, de vida con B corta, claro, porque si alguien se engancha, no es de deber, debo tener, no, de la vida, a lo largo de toda la vida, era el 30%. ¿Qué significaba eso? Que 1.100.000 uruguayos antes de la pandemia tienen o van a tener depresión en algún momento de la vida. El 30 y pico por ciento es muchísimo, pero es una enfermedad muy común. La depresión está clasificada por la Organización Mundial de la Salud y por la epidemiología psiquiátrica, a la cual yo pertenezco porque soy epidemiólogo, tengo doctorado y postdoctorado, en San Pablo y en Londres. La depresión es un trastorno emocional común. Común quiere decir que es estúpido, que es poco importante. No, te puede matar por suicidio, pero es frecuente, es muy común, ¿tá? Trastornos psiquiátricos menores comparado con la esquizofrenia o la deterioro, pero te puede matar por suicidio, ¿verdad? La depresión puede generar el suicidio. Así que la prevalencia a lo largo de toda la vida era 1/3 de la población y después de la pandemia la mitad. O sea, aumentó la depresión, pero por supuesto que aumentó. Entonces, hoy día, si yo hago la misma pregunta, ¿cuántos uruguayos tuvieron depresión, tienen ahora o van a tener antes de morir? Y el 50%. 1.000.000, la mitad de 35, 1.750.000 uruguayos tuvieron o van a tener depresión antes de morir, ¿no? O sea que la mitad de todos los que están viendo este programa en algún momento van a tener. ¿Por qué? Porque nadie está libre de separarse de una esposa, de un esposo, nadie está libre de perder un trabajo, nadie está libre que fallezca un familiar muy querido. Nadie está libre de padecer las peripecias desgraciadas que tiene normalmente la vida y que son inevitables, ¿verdad? Así que bueno, ya ven que aumentó la frecuencia, aumentó bastante. Tiene algunos vínculos con estratos y con el género y esas cosas, sin duda.
Casi todas las enfermedades tienen variaciones con esas variables. Por ejemplo, ¿qué es más frecuente? ¿La depresión en hombres o en mujeres? Bueno, es mucho más frecuente en mujeres. Siempre, siempre. En todas las culturas y en todos los tiempos. ¿Y cuánto más frecuente? Siempre, siempre, en cualquier lugar de la Tierra. De 4 personas con depresión, 3 son mujeres y 1 es varón. Ah, no, pero doctor, usted debe estar mal. ¿Por qué dice eso? Porque yo escuché en la televisión hablando a un jerarca del ministerio diciendo que se habían suicidado más varones que mujeres. Y si la depresión causa suicidio, yo digo, entonces la depresión afecta más a los varones. No, afecta más a las mujeres, pero los varones utilizan métodos más masculinos, más agresivos, entonces sus intentos de suicidio son más eficientes para el desastre, para matarse. ¿Está? Esto se explica en cierta forma porque la cultura no permite mucho que los varones expresen sus emociones. No llores, me lastimé. No llores, no seas maricón, decía el padre a un chiquito. Y a mí mi padre me decía eso también. Si me caía y yo lloraba, no llores, no, usted es un hombrecito, los hombres no lloran, no seas maricón. Te decían eso. Entonces, inclusive hay canciones uruguayas. Silvia Peláez, la doctora Silvia Peláez, amiga mía de toda la vida, presidenta Último Recurso, suicidóloga profesional de fama nacional e internacional, global. ¿Por qué? Y porque ella organizó un congreso mundial de suicidología. Silvia un día me dijo, pero aparte me dice Pedrito, porque no somos recontra amigos, Silvia me dice, pero Pedro, dice la canción de Citarrosa, Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor ni lo nombre. Entonces, si vos tenés depresión, tenés una angustia que no podés más, una gana de llorar, una gana de matarte, pero no podés llorar porque sos maricón. Y no porque vos sos hombre. Entonces, como el otro día, quien construyó acá este lugar, no digo el nombre, una persona que yo aprecio mucho, un constructor, estaba sacando acá, se llama el encofrado. ¿Vieron los albañiles que ponen tablas llenas de cemento y después sacan las tablas? Había una media dura y le daba y patinó y se dio un macetazo en el hueso de la tibia, que lo que me dolió a mí ver eso, digo, wow, y no dijo nada, ni se quejó. Le digo, ¿no dijiste nada? Sí, me dolió, pero no te quejaste. No, como corresponde, yo soy hombre. Me dijo, chao. Pero bruto martillazo, con una maceta que en la tibia, así, hizo ruido. No dijo nada, es de la educación machista que él tiene. Entonces no puede expresar las emociones, chao, aguantá, sos machos. Y no aguantan y se matan. Esa es la explicación de por qué, a pesar de que es mucho más frecuente la depresión, 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, y sin embargo se matan más los varones. Y los intentos son más frecuentes en las damas. La mayoría de los intentos de suicidio son de mujeres. Siempre son más las damas, pero usan métodos más femeninos, menos agresivos. Las mujeres son madres, tienen mucho menos testosterona, las mujeres son el amor de la casa, son la dulzura, hay alguna media batida, pero la enorme mayoría, una mamá, no sé, es un refugio una madre, ¿verdad? Entonces, por suerte, las damas hacen intentos de suicidio muy femeninos, muy poco agresivos, y la mayoría de las veces se salvan y las podemos salvar y curar, porque muchas veces se consulta a un psiquiatra después de un intento de suicidio, muchísimas veces, la oportunidad de ver a un psiquiatra después de un intento de suicidio. Así que eso es bien importante. ¿Y por qué es más frecuente en las mujeres? Bueno, hay razones biológicas y hay razones antropológico-culturales. Valeria, que es mujer, que es mi mano derecha. Yo apuesto mucho a la capacidad de las mujeres y siempre he trabajado mucho con mujeres. A mí me crió mi mamá. Las damas son muy resilientes. El sexo débil. Otra que es sexo débil. Las damas viven más que los hombres, son más longevas. Las damas, una madre, a veces trabaja afuera y cría 2 gurises y está haciendo su laburo de la oficina con un teléfono, con una pata a un cochecito, con la otra mano revuelve la comida y le da la teta al otro. Y lo puede hacer, y lo hace. Mi madre hacía eso, por ejemplo, ¿no? Trabajaba y nos criaba a nosotros. La sobrecarga psíquica de la mujer es que la mujer
tiene unos roles tradicionales femeninos de la casa y esas cosas del hogar de toda la vida, y ahora sumó los roles masculinos. Ahora hay mujeres que son presidentas de bancos, mujeres que son jefas de un equipo quirúrgico, directoras de un hospital, lo que sea, lo que se les antoje. Pues hay presidentas de países, mujeres, primeras ministras, Angela Merkel, la de Italia, ¿cómo es? La que el presidente Milei le gusta, ¿cómo es? Angela, el nombre de la primera ministra de Italia. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es una italiana muy bonita, con unos ojitos azules, rubiosita así. Y bueno, casi todas esas damas son madres y casi todas esas damas tienen marido. Y sin embargo pueden desempeñar, soy jefa de Estado y tengo marido. Soy jefa de Estado y soy madre. Es mucha presión. Yo recuerdo una pareja de unos pacientes de Maldonado, los dos funcionarios del Banco República. ¿No? Los dos entraron juntos en el mismo concurso cuando eran jovencitos en el Banco República. Los dos ganan lo mismo. ¿Por qué? Porque fueron avanzando en la carrera, subiendo de grado y de escalafón en el banco, igualito. Tienen 5 hijos. Bueno, llegan cansados del banco y él tira los zapatos, se pone las pantuflas, caza el control remoto, el Barça y el Real Madrid. Y ella agarra a los gurises y empieza que los deberes, que bañando a uno, bañando a otro, y que cocinar, que comer, ay mamá, tengo hambre, no sé qué, no se peleen, gurises, che, fulana, atendé a los chiquilines que no puedo ver el partido. Y bueno, se dice que tiene una doble jornada la mujer, ¿tá? Y es importante el laburo, es claro, y con eso ganas la plata. Y el cuidado de los hijos será importante, ¿qué te parece? En mi vida no hay nada que quiera más que a mi hijo, y creo que eso le pasa a todas las personas en general, ¿verdad? Así que la doble jornada de la mujer, fantástico, la independencia y los nuevos roles, pero tienen que los compañeros de ellas ayudarlas un poco más, ¿verdad? Un poco menos de Barça y Real Madrid y un poco más de ayudar a tender la cama, bañar a un gurí y hacer algún mandado. ¿Por qué? Porque ahora es así y está bien que sea así. La parte biológica, yo me acuerdo de la abuela de mi hijo, vivió 100 años. Aparte, ella sí que era bien común. Ella quería ser médica, había nacido en 1900 y poquito, un Uruguay muy primitivo. No pudo estudiar medicina. ¿Por qué? Porque era mujer, no la dejaron. No, las mujeres no pueden ser doctor. Bueno, estudió lo más parecido, que es química farmacéutica, la facultad de enfrente de la facultad de medicina, y se recibió de química farmacéutica. Bien, esa abuelita de Felipe murió 10 días antes de cumplir 100 años. Entonces, si vemos la historia de María Eugenia, se llamaba, yo la quería mucho, fue mi suegra, un siglo de vida, ¿no? Menos 10 días, un siglo de vida. Si mal no recuerdo, María Eugenia se había desarrollado hablando con su mamá, con su hija, que fue mi esposa, la madre de mi hijo, y para los 14, los 15, como la mayoría de las gurises, ¿no? Entonces, María Eugenia, hasta los 14, no tenía alto el estradiol, no se había desarrollado, era una niña, ¿verdad? Flaquita, así. Después se desarrolló, apareció el estradiol, las hormonas sexuales, ahí se convirtió en mujer, ¿verdad? El estradiol, hormona femenina, la testosterona, hormona masculina, las hormonas sexuales son poderosos antidepresivos naturales. Entonces, cuando una mujer pierde las hormonas sexuales en el climaterio, en la menopausia, después de los 40, es mucho más vulnerable a la depresión, mucho más vulnerable. Y a los varones les pasa lo mismo, pero con la testosterona, solo que la testosterona en general los hombres la pierden después de los 50, o sea, 10 años después, ¿tá? Así que si tomo de vuelta el ejemplo de María Eugenia, que había vivido 100 años, estuvo de los 0 a los 14 sin estradiol, con estradiol desde los 14 hasta los 43 más o menos, estamos hablando de 25 años, y después de los 43 hasta los 100, climaterio. Si vos sumás 14 más 55 y te da 30 años con hormonas y como 60 sin hormonas. Y nunca tenía depresión, era muy alegre y nunca la vi deprimida ella. Pero las hormonas protegen a hombres y mujeres y una vez que las pierden, bueno, ahí son más vulnerables para el tema de la depresión, ¿verdad? Bien, hablamos de la frecuencia de la depresión, vamos a hablar de la frecuencia máxima, una pandemia. ¿Por qué yo fundé la fundación hace más de 25 años?
La fundación este año cumple 26 años de existencia. El año pasado cumplimos 25 años, hicimos un festejo correspondiente por tanto tiempo. Con Cuarto de siglo. Cuarto de siglo con la Fundación Casabajones, trabajando a full todo el tiempo, desde el día que la fundamos, ¿verdad? Bueno, resulta que yo era profesor adjunto titular de la cátedra de psiquiatría en el Hospital de Clínicas. Como por mi posgrado, mi doctorado en San Pablo y mi postdoctorado en Londres, el catedrático de la época me dijo, bueno, vos te tenés que encargar de la parte de epidemiología. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Entonces monté un escritorio con computadora, con líneas telefónicas, para poder hacer investigación científica epidemiológica. Ese teléfono tenía salida al exterior y un día estaba yo ahí y suena el teléfono. Atiendo, hola, sí, doctor Bustelo, epidemiología psiquiátrica. Y del otro lado, una voz muy familiar. Hola, Pedrín, ¿cómo anda? Bueno, era el doctor Isaac Lebab. El doctor Lebab era el jefe de salud mental para las Tres Américas, un psiquiatra científico con publicaciones en las mejores revistas de la Tierra, en la revista Science, Ciencia. Los psiquiatras habitualmente no publican ahí publican astrofísicos, científicos de ciencias básicas, zarpados. Pero si sos muy bueno, y bueno, podés publicar ahí. Él publicaba ahí, un crack. Y me dice, bueno, Pedrito, ¿cómo andas? Me decía Pedrito y no me tuteaba. Era muy interesante, mantenía la distancia, pero el mimo era decirme Pedrito y apoyarme en muchas cosas que yo hice, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño. El doctor Lebab me dice, bueno, doctor Bustelo, Pedrito, ¿usted sabe que hay una pandemia global de depresión? No, no sabía, doctor. Bueno, sí, ya la pandemia, la epidemia de los países de depresión ya se ha amontonado, se ha sumado de las unas a las otras y ya es pandemia. ¿Usted sabe lo que es una pandemia, Pedrito? Tiene que saber, usted postdoctorado en epidemiología en Londres. Sí, profe. Una pandemia es cuando abarca más de 3 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, bueno, las 3 Américas, Europa y África. Perfecto, eso es una pandemia. Bueno, esta pandemia es brutal, abarca toda la región de la OMS, todo el mundo. Así que lo estoy llamando para comunicarle y como nosotros lo apoyamos, le financiamos su investigación para el doctorado, que usted hizo con fondos de la OPS, OMS y supervisión nuestra y de la Universidad Federal de San Pablo, nosotros queremos que haga algo, porque usted es el único epidemiólogo psiquiatra del Uruguay. Bueno, ¿cómo no? Yo voy a hacer. Y ahí fui que empecé a moverme y a planificar actividades, ¿verdad? Fundé grupos de autoayuda, que se llama Club de los Casabajones, y bueno, y empezamos a generar un embrión de servicio médico, que era el embrioncito de lo que más adelante fue la Fundación Casabajones. Así que había ya una pandemia de depresión en el año 2002-2013, y ahora hay una recontra pandemia, la misma pandemia que se duplicaron los casos después del virus. Así que saquen la cuenta de la situación. Por eso es que ven que se suicida gente. Ahora el mes pasado, una chiquitita, 16 años, que corría en cárcel, se autoeliminó, una tragedia. Cada vez que se elimina un adolescente es una tragedia terrible, ¿no? Aparte ahora la pandemia actual está encarnizada con los menores de 30 y con los adolescentes. Por ejemplo, en España, un catedrático de psiquiatría de la provincia de La Rioja, no recuerdo el nombre del catedrático, está impactado, al igual que yo, de cuántos gurisitos chiquitos estamos atendiendo, ¿no? Adolescentes. Entonces dijo, vamos a hacer un estudio de todas las internaciones en la provincia, en la zona esa de España de La Rioja, desde el año 2000 ahora, a ver cómo evolucionó. Bueno, primer mundo, se hizo la investigación sin ningún problema, nadie te boicotea. En Uruguay a veces querés investigar y te trancan, ¿eh? El país tiene cosas para mejorar. Bueno, primer mundo hizo el estudio, que descubrió que el ingreso a internación psiquiátrica de los adolescentes menores de 18 años había aumentado. Mucho. 1200%. Si en el año 2000 se internaba un chiquito en psiquiatría por día, ahora se interna 12. Y es lo que estamos viendo. Valeria, ¿cuántas veces te he dicho parezco psiquiatra infantil? ¿Por qué, sí, Pedro? Cada vez más. Y porque, más chiquito que en la consulta. Porque veo la consulta y es puro guri chiquito. El otro día atendí una de 12. Aparte de la de 12 les relato. Y bipolarcita la chiquita, le volaba la cabecita. En un momento le digo, ¿vos sabés lo que tú tomás? Y sabía los nombres de todos los remedios. Y me dijo, tal,
tal. Y digo, y ahí cuando me dijo haloperidol es un antipsicótico y depresor del estado de ánimo, depresor, ¿eh? Escucharon eso, ¿no? Y entonces, depresores que deprimen, ¿no? Una chiquita con depresión. Bueno, entonces, ahí cuando dijo haloperidol, yo dije, este remedio no solo no mejora la depresión, sino que deprime más. Y la chiquita, con un tono fuertón, y miró a mamá y dijo, ¿viste, mamá? Yo te dije que tomo ese remedio, yo estoy peor. Y la mamá no le creía a la chiquita. Dice, no, ella es doctora, sabe, te va a hacer bien. Y yo dije, créale a la chiquita, ese remedio ya está, ¿me lo puedes suspender? Ya está suspendido, le dije a la chiquita, ay, menos mal, desde que me dan esa porquería yo estoy peor. Es verdad. Así que bueno, realmente yo nunca tuve pacientes de dos y ahora a veces abro la sala de espera y son todos gurises con los padres, con los hermanos, una locura, ¿no? Realmente impacta eso, impacta. Bueno, entonces las características de la pandemia de depresión actual es que se encarnizó con los adolescentes y en un país de viejos, como somos nosotros los uruguayos, eso es dramático. ¿Y por qué? Y porque todavía que nacen pocos gurises, y los que hay nacieron y se criaron hasta 12, 13, 15, por depresión se terminan suicidando, como la chiquita esta que corría carta, estamos en un problema demográfico, ¿no? Se le llama a este problema la bomba demográfica. Naciones Unidas ya ha dicho, yo lo voy a comentar porque tenemos que saberlo todos los uruguayos. Hay 4 países que tienen un problema demográfico grave. Naciones Unidas, los que ven los censos de todos los países del mundo, que son 240 países más o menos, ahí los demógrafos ven todo y ahí ven quién está más complicado. ¿Complicado en qué sentido? Que no nazcan niños. Y si en un país no nacen niños, el país tiende a desaparecer. ¿Está? Y dice que 4 países con bomba demográfica, bomba de daño. Japón. En Japón ya hay 5 millones de casas vacías. ¿Y por qué están vacías? ¿Y por qué no nacen japoneses? Si en Japón bueno, la sexualidad es como muy reprimida. El 40% de los japoneses muere sin haber tenido sexo con nadie de ningún sexo. Si no hay sexo, no nacen bebés. ¿No? Y si hay estrés y la gente corre para acá y para allá, no nacen bebés. Bueno, entonces ya hay 5 millones de casas que están sobrando, que antes había gente, y se dice que en 5 años más van a ser como 10 o 15 millones. No hay problema habitacional en Japón, para nada. No, para nada. No, están abandonadas las casas. ¿Sabes quién se va ahí, Valeria, en Japón? ¿Quién es? Los influencers. ¿Por qué? Y porque agarran, compran por 2 mangos 2 o 3 casas de esas y se hacen como una aldea y viven ahí en un país de primer mundo. Japón, país seguro, algún terremoto, algún tsunami, pero bueno, ellos tienen muchos mecanismos de defensa. Y bueno, Japón tiene ese problema, China comunista tiene ese problema, Corea del Sur tiene ese problema. ¿Y saben quién más? Nosotros, Uruguay. Y bueno, y como epidemiólogo, que sabe demografía, yo veo que Japón está haciendo cosas para tratar de cambiar la situación. Lo mismo Corea y lo mismo China. ¿Y qué pueden hacer? Y te digo, por ejemplo, vamos a agarrar Corea o Japón. Agarran a los de la OCE del Japón. Che, ¿cuántos solteros hay en la OCE? Mirá, a ver, mirá, te los clasifico a los funcionarios por estado civil. Mirá, hay como, puede inventar, 1.500 solteros. Mirá vos. Y en la OTE de Japón, que ni sé cómo se llama. Y mirá, hay 1.500 también. Bueno, entonces los llevan, el Estado paga unas vacaciones, ¿viste? Entonces van con animadores y juegan a carrera de embolsado. Sí, que interactúen, se conozcan, se den flechazos, se formen parejas y nazcan japonesitos. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Y porque si no, un país que los ciudadanos desaparecen, ese país desaparece. El país no es el territorio, el país es el territorio, sí, pero con la gente, ¿no? Un país sin gente y no es un país, es una tierra que no sé, la agarrará otro país. Así que realmente hay que trabajar la gente que pueda y hacer bebés urgentemente porque la verdad que nos estamos despoblando. Ya hay problemas con los CAIF, hay CAIF que están cerrando, hay colegios privados que se están fundiendo, porque si no nacen niños, vamos a darle los números exactos. Nacían siempre 50.000 uruguayos por año. Y hoy día, el año pasado, 29.000. Pero qué bajón, ¿no? Unos cuantos, muchos menos, ¿no? Y este año del 2025, vamos a ver, pero me imagino que menos también. El otro día me enteré que una muchacha acá, de estos lugares donde yo vivo,
estaba embarazada. Me dio una alegría y la felicité. Le estás haciendo un servicio a la patria. Y después en la fundación, alguna funcionaria nuestra que estaba buscando y quedó embarazada y bueno, estaba muy feliz y yo también, por ella y por él. La grande la familia. Se agarran de la familia. Muchos bebés. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué servicios da la Fundación Casabajones. Para los que la conocen, y los que no la conocen, bueno, para que sepan qué es. Es un servicio médico. Los profesionales de salud que hay son fundamentalmente médicos y psicólogos. ¿Tá? Los médicos orientados fundamentalmente a la parte de psiquiatría, hay psiquiatras, hay futuros psiquiatras y hay algunos médicos generales formados en atención primaria de salud mental también, ¿verdad? Tenemos algunos psiquiatras muy destacados, que los vamos a mencionar. Por ejemplo, contamos con el doctor Eduardo Curvelo, consultante de la Fundación. Consultante quiere decir que hace muchísimos años que está, que sabe mucho, que lo reconocemos eso y que gana más por eso, ¿verdad? Eduardo fue docente, Eduardo Curvelo, fue docente de la cátedra de psiquiatría por concurso, fue residente por concurso. Trabajó toda la vida en el hospital psiquiátrico más importante, el Hospital Villar de Boy, y se jubiló como jefe de la emergencia. Y si vos vivís en el hospital, tú aprendés muchísimo, porque ves los pacientes más graves, ¿verdad? Después tenemos otra consultante, que es la doctora Silvia Peláez, suicidóloga, que ya la mencioné hace un rato en este programa, creo que en el anterior también, no recuerdo. Y bueno, el otro es este servidor, que bueno, estudié en el exterior y vi pacientes con depresión, muchísimos en San Pablo y bueno, y en Inglaterra también. Así que hay médicos súper ultra capacitados con muchísima experiencia para ver los pacientes y diagnosticarlos. Los servicios que nosotros brindamos fundamentalmente son diagnóstico clínico de la depresión, diagnóstico clínico de los ataques de pánico, tratamiento médico de la depresión, tratamiento médico de los ataques de pánico. También tenemos psicólogos, son 11 médicos y unos 9 psicólogos, o sea, unos 20 profesionales de salud mental, es el cuerpo técnico de la Fundación, más algunos asesores, ¿no? Por supuesto que como tenemos farmacia, con los mejores remedios para la depresión que hay en Uruguay, casi toda medicación alemana con control de calidad de exportación, de Megalabs específicamente, no tenemos problema de decir la marca, ningún problema, un orgullo poder usar remedios de Megalabs. Y son remedios bien buenos, con buena biodisponibilidad. Biodisponibilidad significa que se absorben bien, ¿verdad? La calidad del remedio es importante, es capital. Si el remedio es malo, el paciente no mejora, ¿tá? Sea un antibiótico, no se va a la infección, sea un antidepresivo, no se va a la depresión. Tiene que ser de buena calidad. Nosotros no queremos y no usamos remedios chinos porque suelen ser genéricos con un resultado incierto. Mejora un poquito, mejora poco o no mejora nada. Y son muy baratos, ¿tá? Si presides un servicio médico, la tentación de comprar eso y puede ser grande, pero bajo ningún concepto caemos en esa tentación porque los pacientes no mejoran. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, como dice un dicho popular. O sea que te hacen el diagnóstico, te hacen el tratamiento, ¿verdad? También, bueno, las psicólogas fundamentalmente desarrollan psicoterapia cognitivo-conductual. Nosotros no adherimos a la teoría psicoanalítica, no creemos en la teoría psicoanalítica y usamos psicología cognitivo-conductual, que es la más científica. Es la psicología que reconocían en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, donde yo estudié 5 años, ¿verdad? A la psicología cognitivo-conductual, mis profes ingleses le llamaban la psicología científica, para diferenciarla de la psicoanalítica, que como diría algún científico por ahí, son opiniones, ¿no? Y yo no me gusta basar los tratamientos de los pacientes en opiniones, no, me gusta basar los tratamientos de los pacientes que yo atiendo en estudios científicos avalados que muestren que efectivamente eso funciona. Porque a mí me parece, no, a mí no me convence. El psicoanálisis, además, el que creó eso es un doctor que falleció hace mucho tiempo, el doctor Sigmund Freud, era neurólogo Freud. ¿A ustedes les parece que un psiquiatra tiene que aprender toda la carrera con un neurólogo? Yo creo que no, tengo que aprender con psiquiatras, ¿verdad? Sin embargo, ese doctor Freud tuvo mucha influencia acá, demasiada. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando estudié en Londres me enteré de los chismes.
porque la psiquiatría y la historia de la psiquiatría tiene chismecitos también. Resulta que el doctor Freud tuvo una hija que se llamaba Anna Freud, ¿no? Y Anna Freud era la hija y vieron los padres con las hijas como son, ¿no? Muchas veces el hijo favorito de un varón es una hija mujer, así como de una mamá el favorito es el hijo varón. Entonces Freud, muy cholulo y enamoradito así en el buen sentido de su hija, vio que estaba creciendo mucho una psicoanalista, Melanie Klein, se llamaba esa otra psicoanalista, que se hizo muy famosa, con unas teorías ahí medias extrañas que yo no adhiero tampoco, pero se hizo muy famosa. Entonces, para contrarrestar la fama de Melanie Klein, Freud dijo, miren qué increíble la historia, ¿no? Vamos a fundar un polo psicoanalítico potente, bien potente. ¿Dónde? En la París del Nuevo Mundo. ¿Y cuál es la París del Nuevo Mundo? Buenos Aires. Buenos Aires, ¿vieron el presidente Milei que dice que era un país riquísimo? Es cierto eso. Hubo metro antes en Buenos Aires que en París. Poca gente sabe eso. Bueno, Buenos Aires el año pasado, el que estaba baratísimo, fue todo el mundo. Creo que no quedó nadie sino Buenos Aires. ¿Vieron lo que son los edificios antiguos, ¿no? Una riqueza impresionante tenían los argentinos, ¿verdad? Así que en ese sentido, Argentina era riquísima, riquísima, ¿verdad? Y bueno, fíjense que Argentina, otra demostración de que era una potencia, ganó 3 premios Nobel de medicina. Muchos jovencitos no saben eso. De Argentina que fueron a estudiar afuera, en otros laboratorios. No, señor. Bernardo Husay ganó un premio Nobel de medicina sin salir de la Argentina, haciendo investigaciones científicas en la Argentina. Mirá vos. Leluar, también, otro premio Nobel de medicina argentino, sin salir de Argentina. Y después Leluar, no, Milstein sí, argentino, ganó el premio Nobel haciendo investigación en un laboratorio americano, ¿no? Pero miren la riqueza que tenía Argentina, ¿no? 3 premios Nobel de medicina, ¿no? Una maravilla. Favaloro no ganó ningún premio Nobel, pero la verdad que hubiera que haberle dado, ¿no? Un genio de la cardiología mundial. La UBA es una gran universidad, UBA es Universidad de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que el país estaba tan mal que, bueno, decae el país, tiene que decaer un poco también. La educación y la universidad. ¿Y qué más hace la fundación? Bueno, la fundación también hace prevención con estas actividades de psicoeducación, tanto presenciales como algunas charlas que yo he dado por varios lados, en teatros, como, bueno, con las redes sociales, porque eso nos permite llegar a todo el mundo sin costo, ¿no? La persona con el celular, con un Chromecast, le pone en la tele y puede participar de estos encuentros de psicoeducación. Bueno, estaba comentando de por qué Freud ha sido tan importante en el Uruguay, ¿verdad? En ese sentido, Freud dijo, vamos a fundar un polo psicoanalítico en la París del Nuevo Mundo, en Buenos Aires, ¿verdad? En Buenos Aires. Y fundó en Buenos Aires un polo psicoanalítico muy potente. Eso hace que en Buenos Aires esté lleno de psicoanalistas. Inclusive hay un barrio que se llama Villa Freud. ¿Por qué? Y porque ahí están la mayoría de los psicoanalistas. No me acuerdo qué barrio es. Acá en Uruguay hay un Villa Freud que es Punta Carretas. Ahí residen la mayoría de los psicoanalistas uruguayos. Pero bueno, la verdad que esas teorías, el mismo Freud, que era neurólogo, había dicho, estas elucubraciones teóricas mías son transitorias, dijo Freud. ¿Sí? Dijo eso. ¿Y por qué? Porque la ciencia va a avanzar y se van a descubrir sustancias que conectan a las neuronas. Y bueno, él anticipó la existencia de los neurotransmisores. Eso yo lo leí en el libro de Talbot, que lo compré con respaldo de la OPS-OMS, que lo subvencionaba, y es un libro de la Universidad de Oxford, o sea, una super universidad, la mejor del mundo hoy día, más que Harvard. Harvard decayó un poco, Oxford la supera, y acá los psicoanalistas uruguayos se encargan de no difundir esas ideas de Freud, porque van en contra de su práctica en cierta forma, ¿no? Así que nosotros adherimos a la psicología científica, que es la cognitivo-conductual, ¿verdad? Y cuando los colegas del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres se referían a la clínica psicoanalítica, que se llama Clínica Tavistock hasta el día de hoy,
Y lo hacían en un tono medio burlón, como diciendo, anda, charlatán, andate a la clínica, está, ¿viste? Poco menos que mandándote a, no sé, a una iglesia de esas medias truchas, ¿viste? Realmente no creen en esas cosas y yo tampoco, por supuesto. Yo empecé el posgrado, vi eso y yo dije, yo esto me parece, yo esto no adhiero. No es que adhieras o no adhieras, es científico o no es científico. Y si tengo doctorado, es que soy científico, ¿no? El doctorado es la formación de científico y postdoctorado, y bueno, más científico. No puedo creer en cosas que no están demostradas por la evidencia científica con ensayos clínicos, ¿no? Y sí lo están los antidepresivos, por ejemplo. Así que bueno, un gusto y una alegría haber ya comenzado con el podcast semanal. En pocos días vuelve Valeria, que ahora la tienen virtual acá, ella está en Europa. Y bueno, y ahí empezamos con los vivos, ¿verdad? Porque el vivo tiene un valor importante, ¿no? Así que estaremos reencontrándonos cada martes, alternando psicoeducación de la depresión, psicoeducación de ataques de pánico, tratamiento de uno, tratamiento del otro. También respondiendo sus preguntas. Y el video salud, que vamos a armar ahí un video salud como decíamos antes, con preguntas de ustedes, en vivo y en directo algunas veces, enviadas por WhatsApp con antecedencia otras veces. Así que bueno, un gusto haber inaugurado esta segunda temporada del podcast, así, de estos encuentros míos con ustedes a través de la internet. Así que hasta el martes que viene, cuídense mucho, y el martes que viene, que es 16 de septiembre, nos juntamos con Valeria y estaremos en vivo por primera vez en el podcast del doctor Pedro Bustelo, Salud Mental. Un abrazo grande para todos ustedes, de parte mía y de mi Saludos. Los esperamos mi a las asistente, 16 horas. Valeria. Que anden bien.